El código del ganador, no el secreto del éxito que prometen los titulares de los libros que se venden millones y que la mayoría de las personas que los compra nunca termina de leer. No la fórmula mágica que el gurú del momento descubrió y que funciona para todos, en todas las circunstancias, sin esfuerzo ni proceso real. El código, el sistema específico, reproducible y verificable, que opera en la trayectoria de todos los que ganaron de verdad. Los que construyeron prosperidad sostenida desde condiciones que habrían justificado perfectamente no construir nada. Los que pagaron deudas que parecían permanentes. Los que transformaron salarios que no alcanzaban en sistemas que generaban libertad. Los que convirtieron el punto de partida más difícil en el fundamento del resultado más sólido. Ese código existe, no como metáfora, como sistema real con componentes identificables, consecuencia específica y con resultados predecibles, cuando se aplica con la consistencia que cualquier sistema requiere para producir lo que fue diseñado para producir. Y sé que una parte de ti ha escuchado promesas parecidas antes. Sé que hay un lugar en ti que ha sido entrenado por la decepción de los sistemas que prometieron mucho y entregaron poco para resistirse a la apertura completa ante lo que estás a punto de escuchar. Ese escepticismo no es tu enemigo. Es tu mecanismo de protección ante el tiempo y la energía invertidos en lo que no produce resultado. Y lo respeto. Lo único que te pido es esto. No fe ciega. No entusiasmo forzado. Solo la honestidad de comparar lo que estás a punto de escuchar con los resultados que el sistema que actualmente usas está produciendo. Si el sistema actual está produciendo los resultados que buscas con la velocidad que mereces, no necesitas cambiar nada. Pero si hay una distancia entre dónde estás y dónde decides estar, que el sistema actual no está cerrando con la velocidad que su aplicación debería generar, entonces lo que voy a compartir contigo merece la honestidad de probarlo antes de descartarlo. 4 décadas estudiando los hombres y las mujeres que ganaron, que construyeron desde cero, que salieron de la deuda más aplastante, que transformaron ingresos insuficientes en sistemas de prosperidad sostenida, que convirtieron el fracaso en el fundamento del éxito más sólido. Y lo que encontré en todas esas trayectorias, sin excepción, fue el mismo código, con variaciones en su expresión según la persona, el contexto y el objetivo, pero con los mismos principios operando debajo de todas las variaciones. Ese código es lo que vas a recibir hoy, no en fragmentos, no en los componentes que se ven bien en una presentación, pero que no funcionan sin los demás. El sistema completo, en la secuencia correcta, con la profundidad que los resultados reales requieren. Empecemos. El código del ganador comienza con algo que parece demasiado simple para ser el punto de partida de un sistema que promete resultados tan significativos. Comienza con la pregunta más fundamental que cualquier ser humano puede hacerse sobre su propia vida. Y la simplicidad de la pregunta es exactamente lo que hace que la mayoría de las personas la evite, porque la honestidad de responderla con precisión requiere un nivel de valentía que la comodidad de la vaguedad no requiere. La pregunta es esta: ¿quién decides ser? No qué quieres tener, no qué quieres hacer. ¿Quién decides ser? Porque todo lo que tienes y todo lo que haces en el campo del logro financiero y del éxito personal es invariablemente la expresión de quién eres. No al revés. El tener y el hacer no producen el ser. El ser produce el tener y el hacer. Y cuando el ser es incorrecto, cuando la identidad desde la que operas no está alineada con los resultados que buscas, ninguna estrategia, ninguna técnica y ningún sistema puede producir esos resultados de manera sostenida, porque el ser siempre termina expresándose en el tener y en el hacer con la consistencia de la ley de causa y efecto. He visto personas ganar cantidades significativas de dinero desde la identidad equivocada y perderlo con la misma velocidad con que lo ganaron. No porque el mercado fue cruel con ellos, sino porque la identidad que lo ganó no tenía las características del ser que lo retiene, lo multiplica y lo convierte en la prosperidad sostenida que el ganar real produce. El dinero llegó al ser equivocado, y el ser equivocado hizo con él lo que el ser equivocado siempre hace con el dinero. Confirmó su relación con él, que en ese caso era una relación de escasez, expresada a través de la abundancia temporal. Entonces la pregunta más importante del código del ganador no es ¿cómo gano más? Es quién es la persona que gana más y la sostiene, qué cree sobre el dinero, cómo se relaciona con el esfuerzo, cómo procesa el fracaso, cómo toma las decisiones, cómo gestiona el tiempo, cómo construye las relaciones, cómo se habla a sí mismo cuando nadie está mirando y cuando los resultados no llegan tan rápido como esperaba. Esa persona, ese ser específico, con esas características específicas, es el código. Y el código no se aplica desde afuera hacia adentro, con técnicas y sistemas que se superponen sobre una identidad que no cambió. Se instala desde adentro hacia afuera con el proceso deliberado de convertirse en esa persona, de adoptar sus creencias, sus hábitos, sus palabras, sus preguntas y sus decisiones con la consistencia suficiente para que eventualmente esas cosas no sean lo que intentas hacer, sino lo que naturalmente eres. Quiero hablar de ahora del primer componente del código, el que sin el cual todos los demás componentes producen avances que no se sostienen. El componente que el mundo del desarrollo personal llama por muchos nombres, pero que en su esencia es siempre la misma cosa: la identidad del ganador.
La identidad del ganador no es la actitud positiva que se pone como ropa para la presentación importante y se saca cuando nadie está mirando. Es el sistema de creencias operativas que determina automáticamente cómo se procesa cada situación, cómo se toma cada decisión y qué comportamientos se generan de manera natural, sin el esfuerzo de vencer la resistencia de una identidad que los contradice. Las creencias operativas de la identidad del ganador son específicas y verificables en su expresión conductual. No son aspiraciones, son convicciones profundas que se expresan en comportamientos automáticos que el observador externo puede documentar. La primera creencia operativa es que los resultados son siempre consecuencias de decisiones, que la situación financiera actual, cualquiera que sea, es el resultado acumulado de las decisiones tomadas hasta este momento desde el sistema de creencias que operó hasta este momento, y que la situación financiera futura será el resultado acumulado de las decisiones que se tomen desde ahora, desde el sistema de creencias que se instale desde ahora. Esta creencia elimina la victimización, no como negación de que existen circunstancias externas que influyen en los resultados, sino como la comprensión de que la respuesta ante esas circunstancias, que siempre es una decisión, es siempre el factor determinante del resultado. La segunda creencia operativa es que la capacidad es expandible, que lo que no puedo hacer hoy lo podré hacer cuando desarrolle la capacidad que hoy me falta, que la brecha entre dónde estoy y dónde decido estar no es permanente sino temporal, y que su duración está directamente relacionada con la velocidad y la consistencia con que desarrollo las capacidades que la brecha requiere. Esta creencia elimina la parálisis ante el obstáculo, porque el obstáculo es siempre una brecha de capacidad, y la brecha de capacidad siempre tiene solución en el desarrollo de la capacidad que falta. La tercera creencia operativa es que el fracaso es información, que cada resultado que no fue el esperado contiene datos precisos sobre qué ajustar para que el siguiente intento sea más efectivo. Esta creencia elimina el miedo al fracaso, que paraliza la acción antes de que pueda producir el aprendizaje que genere el éxito. Y sin el miedo al fracaso como barrera, la velocidad de la acción y la frecuencia del aprendizaje se multiplican de maneras que se acumulan en una velocidad de avance que el sistema de la parálisis ante el fracaso nunca puede generar. La cuarta creencia operativa es que el tiempo es el recurso más valioso y que su inversión en las actividades de mayor impacto es la decisión más importante de cada día. Esta creencia genera automáticamente la priorización de lo importante sobre lo urgente, la protección del tiempo de mayor valor de las demandas del entorno y la gestión del tiempo como el activo, que cuando bien invertido produce el mayor retorno disponible. La quinta creencia operativa es que el valor creado para otros es la fuente de toda prosperidad personal. Que la pregunta más estratégicamente inteligente que existe para quien busca prosperar es: ¿cómo puedo crear más valor para más personas de manera más efectiva? Esta creencia orienta la energía hacia la creación en lugar de hacia la extracción y genera de manera natural la prosperidad, que es consecuencia inevitable de la creación consistente de valor que otros reconocen y por el que están dispuestos a pagar. Estas 5 creencias operativas no se instalan escuchando sobre ellas, se instalan viviéndolas, tomando las decisiones que las confirman, pronunciando las palabras que las expresan, actuando desde ellas en los momentos de mayor presión donde la creencia opuesta tiene la mayor tentación de recuperar el control. Y con cada decisión, cada palabra y cada acción que las confirma, su instalación se profundiza hasta que operan automáticamente como el sistema de referencia desde el que todo lo demás fluye. El segundo componente del código es el sistema de metas del ganador. Y antes de que te diga cómo funciona este sistema, necesito desmontarte algo que la cultura de las metas ha instalado como verdad y que en mi investigación resultó ser uno de los obstáculos más frecuentes para el logro sostenido. La creencia de que las metas son suficientes. Las metas no son suficientes. Las metas son el destino. Pero el destino sin el mapa, sin el vehículo, sin el combustible y sin el conductor, que sabe operar el vehículo, es solo un lugar en el horizonte que se ve pero al que nunca se llega. El sistema de metas del ganador no es solo la claridad del destino. Es la arquitectura completa que convierte la distancia entre el punto de partida y el destino en una secuencia de pasos concretos, cada uno de los cuales es completamente manejable y que juntos producen inevitablemente la llegada. El sistema de metas del ganador tiene 6 elementos que operan como un mecanismo integrado. El primer elemento es la meta suprema, el resultado que define el ganar para ti, específico con un número, con una fecha, con una imagen vivida de cómo se ve, cómo se siente y cómo sabrás que lo alcanzaste. La meta suprema no es el resultado que crees que es alcanzable. Es el resultado que cuando lo escribes genera en tu cuerpo una respuesta de resonancia que te dice que esto es lo que realmente quieres. No lo que es razonable querer dado donde estás. Lo que genuinamente quieres dado, quién decides ser. El segundo elemento es el por qué. Las razones específicas, personales y profundas por las que la meta suprema importa más que el costo que su logro requiere. No una razón. Las 10 razones más poderosas, escritas con la emoción que cada una genera. Porque las razones son el combustible. Y cuando el combustible es abundante y de alta calidad, el vehículo puede recorrer las distancias largas y las carreteras difíciles sin quedarse sin energía en el momento en que más la necesita. El tercer elemento es la evaluación honesta del punto de partida. No la versión optimista que minimiza la distancia entre donde estás
y dónde decides ir. No la versión pesimista que amplifica esa distancia hasta hacerla parecer insalvable. La evaluación honesta y precisa que da al sistema la información real que necesita para diseñar el camino con la precisión del ingeniero en lugar de con la esperanza del soñador. El cuarto elemento es el plan de los pasos intermedios. La descomposición de la distancia entre el punto de partida y la meta suprema en una secuencia de metas intermedias, cada una de las cuales es alcanzable en el plazo que se le asigna. La meta de 10 años se convierte en la meta de 5 años, la de 5 en la de 3, la de 3 en la de 1, la de 1 en la del trimestre, la del trimestre en la del mes, la del mes en la de la semana en la del día, y la del día en las 3 acciones no negociables que hoy, ejecutadas con la máxima efectividad disponible, producen el mayor avance posible hacia la meta de la semana. El quinto elemento es el sistema de revisión y ajuste. La práctica regular de comparar el avance real con el avance planeado y de usar la diferencia entre los dos como la información que el siguiente periodo de planificación necesita para ser más preciso y más efectivo. Sin la revisión regular, el plan se vuelve estático en un mundo que cambia. Con la revisión regular, el plan evoluciona con el aprendizaje que la ejecución produce y se vuelve progresivamente más efectivo en llevar al ganador desde donde está hasta donde decide ir. El sexto elemento es la celebración del avance. El reconocimiento explícito y deliberado de cada meta intermedia alcanzada, cada hito superado, cada evidencia de que el proceso está funcionando. No como vanidad, como el alimento que el sistema motivacional necesita para mantener el nivel de energía que a largo plazo requiere. El cerebro aprende de las recompensas. Y el reconocimiento del avance es la recompensa que le dice al cerebro que el comportamiento que lo produjo merece repetirse. El tercer componente del código es la maestría financiera del ganador. Y este componente tiene una profundidad que va mucho más allá de los consejos de presupuesto y ahorro que la educación financiera convencional ofrece. Porque la maestría financiera del ganador no es la gestión del ingreso existente. Es la comprensión de la arquitectura completa del sistema que genera, multiplica y protege la prosperidad. La arquitectura financiera del ganador tiene 5 capas que operan simultáneamente y que juntas crean el sistema desde el que la libertad financiera es no solo posible sino inevitable cuando se aplica con la consistencia suficiente. La primera capa es la generación expansiva, no el ingreso fijo que intercambia tiempo por dinero a la tasa que otros determinan. El sistema de creación de valor que genera ingreso de maneras múltiples y que crece en la medida en que las capacidades que lo producen crecen. La expansión del ingreso comienza siempre con la pregunta de cuántas maneras diferentes puedo aplicar lo que ya sé para crear valor que alguien esté dispuesto a pagar. Y esa pregunta, hecha con genuina intención de recibir la respuesta, genera con una frecuencia sorprendente la identificación de fuentes de ingreso que el enfoque en el ingreso único había mantenido invisible. La segunda capa es la gestión inteligente. El sistema de decisiones sobre cómo usar el ingreso generado, de manera que una parte creciente se convierte en el capital que trabaja, en lugar de en el consumo que se agota. La regla que cambió mi vida financiera y que enseñé a miles de personas durante décadas. Antes de pagar cualquier obligación, antes de satisfacer cualquier deseo, una parte del ingreso va al futuro. Comenzando donde estés, aunque sea pequeña, aunque parezca insignificante. Porque el hábito de pagar primero al futuro instalado desde el principio genera el capital que con el tiempo hace que el futuro no requiera el mismo nivel de esfuerzo que el presente. La tercera capa es la eliminación acelerada de la deuda. La deuda que genera interés es el impuesto más caro que existe. Es el recurso que el pasado extrae del presente para financiarse. Y cada unidad de recurso que va al interés de la deuda en lugar de a la construcción del capital es una unidad que retrasa la llegada de la libertad financiera. La eliminación acelerada de la deuda no requiere más ingreso necesariamente. Requiere la estrategia correcta, la disciplina de seguirla consistentemente y la comprensión de que cada peso de deuda eliminado es la inversión con mayor retorno garantizado disponible en cualquier mercado. La cuarta capa es la inversión sistemática. El uso del capital acumulado de maneras que generan retorno adicional sin el intercambio proporcional de tiempo adicional. No la especulación que apuesta el capital acumulado en la esperanza del retorno extraordinario. La inversión sistemática en activos que generan flujo predecible y que con el tiempo y el interés compuesto producen la base de la libertad financiera real. La quinta capa es la protección del patrimonio. El sistema de estructuras y decisiones que protege lo que fue construido de los riesgos que inevitablemente aparecen en cualquier trayectoria de prosperidad significativa. El seguro correcto. La diversificación que distribuye la exposición. La reserva de liquidez que protege contra las emergencias. La educación continua sobre las opciones disponibles que hace que las decisiones de protección sean informadas. Estas 5 capas operando juntas crean la arquitectura financiera del ganador. Y la mayoría de las personas opera exclusivamente en la primera capa, la generación del ingreso activo, sin desarrollar las otras 4. Y esa unidimensionalidad es exactamente la razón por la que el ingreso que se genera año tras año no se acumula en la prosperidad sostenida que el esfuerzo debería producir. El cuarto componente del código es la productividad del ganador, no la ocupación.
no la actividad frenética que llena el día sin producir el avance que el objetivo supremo requiere. La productividad. La capacidad específica de producir los resultados correctos en el tiempo disponible de manera consistente y sostenible. La productividad del ganador comienza con una distinción que parece obvia, pero que la mayoría de las personas en práctica nunca aplica. La distinción entre el tiempo que produce el resultado y el tiempo que produce la ilusión de productividad. El tiempo en que las acciones de mayor impacto se ejecutan con la concentración y la calidad que su importancia requiere, y el tiempo en que las actividades urgentes, las interrupciones, las demandas ajenas y los hábitos de consumo consumen el reloj sin construir el resultado. La investigación sobre la productividad humana es consistente en algo que la intuición popular contradice. La cantidad de horas trabajadas no predice la calidad de los resultados producidos más allá de cierto umbral. El rendimiento cognitivo real, el tipo que produce las decisiones, las ideas y las acciones de mayor impacto, se degrada significativamente después de cierto número de horas de trabajo concentrado. Y más allá de ese umbral, más horas producen más ocupación, pero no más resultado. El ganador no trabaja más horas. Trabaja en las horas correctas con la concentración correcta en las actividades de mayor impacto. Y protege ese tiempo con la firmeza que su valor requiere de las demandas que siempre están esperando una oportunidad de consumirlo. La productividad del ganador tiene 5 prácticas específicas que juntas crean el sistema desde el que los resultados de mayor valor se producen de manera consistente. La primera práctica es la identificación y protección del tiempo pico. Las 2 o 3 horas del día en que la calidad del pensamiento y la energía disponible son máximas. Para la mayoría de las personas ese tiempo está en las primeras horas de la mañana. Para algunas está en otro momento. Pero todos tienen un tiempo pico. Y ese tiempo se reserva exclusivamente para el trabajo de mayor impacto. Sin correos electrónicos, sin redes sociales, sin reuniones que podrían ocurrir en cualquier otro momento. Solo el trabajo que más directamente avanza el objetivo supremo. La segunda práctica es el trabajo profundo en bloques. Periodos de 1 a 2 horas de concentración ininterrumpida en la tarea de mayor impacto del momento. Sin notificaciones, sin interrupciones, con toda la capacidad cognitiva disponible enfocada en un solo punto. Esta práctica produce más resultado en 2 horas de trabajo profundo que en 8 horas de trabajo fragmentado por interrupciones constantes. Y la diferencia no es lineal, es exponencial porque el trabajo profundo genera el tipo de pensamiento que la fragmentación no puede generar. La tercera práctica es la eliminación implacable de lo que no contribuye. El análisis regular de cómo se está usando el tiempo con la pregunta honesta de qué porcentaje de cada día va hacia las actividades que más directamente producen el avance hacia el objetivo supremo. Y la eliminación deliberada de todo lo que consume tiempo sin contribuir a ese avance. No gradualmente, con la implacabilidad del cirujano que extirpa lo que no sirve porque su presencia compromete la salud del sistema. La cuarta práctica es la delegación estratégica, el reconocimiento de que hay actividades que otras personas pueden ejecutar con suficiente calidad y que delegar esas actividades libera el tiempo del ganador para las actividades que solo él puede ejecutar con el nivel de impacto que el personas, objetivo supremo, requiere. La delegación estratégica no es pereza, es el reconocimiento inteligente de que el tiempo es el recurso más escaso y que su inversión en las actividades de mayor valor por unidad de tiempo produce el mayor retorno. La quinta práctica es la recuperación estratégica, los periodos deliberados de descanso y de actividades que restauran la capacidad de trabajo de alta calidad. El atleta que no recupera se lesiona. El ejecutivo que no recupera toma decisiones progresivamente peores. El emprendedor que no recupera pierde la creatividad que su negocio requiere. La recuperación no es tiempo robado a la productividad. Es la inversión que hace que la productividad sea sostenible en lugar de ser el sprint que termina en el colapso que borra el avance acumulado. El quinto componente del código es la comunicación del ganador. Y este componente es el que más personas subestiman, porque asumen que la comunicación es la habilidad de expresarse bien. Y aunque eso es parte de ella, la comunicación del ganador es algo mucho más profundo y mucho más estratégico. Es la capacidad de crear con las palabras la realidad que el objetivo supremo requiere. Hacia adentro con el diálogo interno que determina el estado desde el que se opera. Y hacia afuera con las conversaciones, las propuestas, las negociaciones y las presentaciones que mueven a las personas en la dirección que el objetivo requiere. La comunicación interna es el diálogo que tienes contigo mismo sobre tu situación, tus capacidades, tus posibilidades y tu futuro. Y ese diálogo es el programa que opera el mecanismo más poderoso que tienes disponible, tu cerebro. Si el programa dice no puedo, no alcanza, siempre me pasa lo mismo, el mecanismo ejecuta esas instrucciones con una fidelidad que produce exactamente los resultados que las instrucciones describen. Si el programa dice tengo la capacidad de resolver esto, encuentro la solución, cada desafío tiene respuesta y la estoy encontrando, el mecanismo ejecuta esas instrucciones con la misma fidelidad y produce exactamente los resultados que esas instrucciones describen. El mecanismo no distingue entre instrucciones que confirman el límite y las que expanden la posibilidad. Ejecuta lo que recibe. Y lo que recibe depende completamente de la calidad del diálogo interno que tú eliges pronunciar. La práctica de la comunicación interna del ganador
Es la sustitución deliberada y consistente de las instrucciones que limitan por las instrucciones que expanden. No una vez, cada vez que el patrón antiguo intenta pronunciar la instrucción que limita. Con la disciplina del que ha decidido que las palabras que se dirige a sí mismo son tan importantes como cualquier otra inversión que hace en su propio desarrollo. La comunicación externa del ganador es la capacidad de articular el valor que creas, de manera que las personas que pueden beneficiarse de ese valor lo perciban con la claridad y el atractivo que genera la decisión de actuar. No la habilidad de vender en el sentido manipulador que la palabra venta a veces evoca. La habilidad de comunicar genuinamente el valor real que existe, de manera que el receptor pueda tomar la decisión informada de si ese valor es lo que necesita. Las personas que más ganan en cualquier campo son invariablemente las que mejor comunican el valor que crean. No siempre los que más saben, no siempre los más talentosos. Los que mejor comunican el valor de su conocimiento y su talento de manera que otros puedan percibirlo, valorarlo y estar dispuestos a pagar por él lo que vale. La comunicación del valor tiene tres elementos que operan juntos en toda presentación, propuesta o conversación de negocio efectiva. La claridad sobre el problema específico que resuelves para el receptor específico que tienes enfrente. La descripción vívida del resultado que experimentará cuando el problema esté resuelto. Y la demostración de que tienes la capacidad y el historial que hacen que esa promesa sea creíble. Estos tres elementos, articulados con la claridad y la convicción de quien genuinamente cree en el valor que ofrece, crean la comunicación que mueve a las personas de la consideración a la decisión, con la naturalidad de una conversación entre quien tiene exactamente lo que alguien necesita y quien necesita exactamente lo que se le está ofreciendo. El sexto componente del código es el sistema de acción masiva inteligente. No acción masiva sin dirección. No la actividad frenética que genera movimiento sin avance. La acción masiva inteligente. El volumen de acción que el ganador aplica en la dirección correcta con la calibración que maximiza el resultado por unidad de energía invertida, los ganadores actúan más que el promedio, significativamente más, pero actúan de manera diferente, con la claridad del objetivo que hace que cada acción tenga un propósito definido, con la evaluación del impacto que hace que las acciones de mayor valor reciban la mayor proporción de la energía disponible, y con la velocidad de ejecución que hace que la brecha entre la identificación de lo que hay que hacer y el hacer de lo que hay que hacer sea la más pequeña posible. La acción masiva inteligente tiene tres características que la distinguen de la acción masiva reactiva. La primera es la orientación hacia el resultado. Cada acción se inicia con la claridad de qué resultado específico busca producir y cómo ese resultado contribuye al objetivo de largo plazo. Esta orientación elimina la actividad que se siente productiva, pero que no produce el avance que el objetivo requiere. La segunda es la velocidad de implementación. El ganador tiene un tiempo entre la identificación de la acción correcta y la primera ejecución de esa acción que es significativamente menor que el promedio. No porque actúa impulsivamente, sino porque ha desarrollado el sistema que elimina la fricción entre la decisión y la acción. El ritual de inicio que convierte la intención en comportamiento automáticamente. La eliminación de las barreras de inicio que la postergación usa como justificación. Y la práctica de la primera acción inmediata que crea el momentum que lleva a la compleción. La tercera es el aprendizaje iterativo. La acción masiva inteligente no es la repetición del mismo comportamiento esperando resultados diferentes. Es la ejecución rápida, la evaluación honesta del resultado, el ajuste basado en la información recibida y la siguiente ejecución desde el ajuste. El ciclo aprendizaje, acción, resultado, ajuste, nueva acción, que cada iteración produce resultados progresivamente mejores porque cada iteración incorpora la información de todas las anteriores. El séptimo componente del código es la resiliencia del ganador. Y este es el componente que más determina quién llega al resultado y quién se detiene antes de llegar. No el talento, no los recursos, no las conexiones, la resiliencia. La capacidad de procesar el obstáculo, el revés, el fracaso aparente, de manera que produce avance en lugar de parálisis. La resiliencia del ganador no es la ausencia de dolor ante el fracaso. El ganador siente el fracaso. Lo siente con la misma intensidad humana que cualquier persona. La diferencia no está en la intensidad del dolor, está en la duración del periodo entre el dolor y la siguiente acción. En la velocidad con que el procesamiento emocional termina y la extracción de información comienza. En la rapidez con que la información extraída se convierte en el ajuste que la siguiente acción incorpora. He documentado la relación entre la velocidad de recuperación ante el fracaso y los resultados de largo plazo, con una consistencia que hace imposible separarlos como variables independientes. Las personas que se recuperan más rápido del fracaso producen más intentos en el mismo periodo de tiempo. Más intentos producen más aprendizaje. Más aprendizaje produce iteraciones más efectivas.
Y las iteraciones más efectivas producen los resultados que la menor velocidad de recuperación habría tardado significativamente más en producir, si los hubiera producido. La resiliencia del ganador se construye con 3 prácticas específicas que juntas crean la capacidad de recuperación que el proceso de largo plazo requiere. La primera práctica es el encuadre del fracaso. La manera específica en que describes el resultado negativo para ti mismo y para otros, no como fracaso definitivo, como experimento que produjo información, no como prueba de incapacidad. Como evidencia de que intentaste algo más allá de tu zona de confort actual y de que esa información te hace más capaz para el siguiente intento. No como señal de que el objetivo es equivocado, como señal de que el camino hacia el objetivo requiere un ajuste que este resultado reveló. La segunda práctica es la extracción sistemática de información. Después de cada resultado que no fue el esperado, las 5 preguntas que convierten el fracaso en datos de valor: ¿qué funcionó que merece repetirse? ¿Qué no funcionó y por qué específicamente? ¿Qué asumí que demostró ser incorrecto? ¿Qué haría diferente con lo que sé ahora? ¿Qué capacidad necesito desarrollar que este resultado reveló que me falta? La tercera práctica es la velocidad de la siguiente acción. No esperar a que todas las heridas cicatricen. No esperar a tener un nuevo plan perfecto. La acción siguiente, la más pequeña que sea posible. La que reinicia el momentum del proceso antes de que la parálisis del fracaso tenga tiempo de instalarse como el estado por defecto. El octavo componente del código es el entorno del ganador. El entorno no es el contexto en que operas mientras te concentras en lo importante. El entorno es uno de los insumos más poderosos de tu programación mental. Las personas con quienes pasas el tiempo más consistentemente. Los contenidos que consumes de manera regular. Las conversaciones en que participas. Los lugares donde habitas. Todo eso construye el campo desde el que tus pensamientos emergen, tus decisiones se forman y tus comportamientos ocurren de manera automática. Y si ese campo está construido por defecto, por las circunstancias y no por la elección, su impacto en tus resultados es igualmente por defecto, que con frecuencia es exactamente opuesto a la dirección que el objetivo supremo requiere. La gestión del entorno comienza con la evaluación honesta de los 3 componentes que más directamente impactan el pensamiento y el comportamiento cotidiano. El primer componente es la calidad de las relaciones. Las 5 personas con quienes pasas más tiempo determinan en una proporción significativa la calidad de tus expectativas, la amplitud de tu visión de lo posible y el nivel de exigencia que percibes como normal. Si esas 5 personas operan desde la mentalidad del ganador, su influencia amplifica tu proceso. Si operan desde la mentalidad de la víctima o de la mediocridad, su influencia retrasa tu proceso independientemente de cuánta disciplina apliques individualmente. No te estoy diciendo que abandones las relaciones que valoras, porque las personas no están en el nivel que tu objetivo supremo requiere. Te estoy diciendo que construyas activamente relaciones adicionales con personas que están donde quieres estar y que tengan la mentalidad y los comportamientos del ganador. La influencia de esas relaciones nuevas contrarresta la influencia de las que no apuntan en la dirección que tu objetivo requiere. El segundo componente es la calidad del contenido consumido. Los libros que lees, los audios que escuchas, los videos que ves, las conversaciones en que participas voluntariamente. Todo ese contenido construye tu mapa mental. Y el mapa mental determina lo que percibes como posible, lo que esperas de ti mismo y lo que naturalmente haces en respuesta a cada situación. El contenido que más directamente construye el mapa del ganador es el que documenta la trayectoria de quien ya recorrió el camino que estás recorriendo, que comparte los principios operativos que produjeron esa trayectoria y que expande la visión de lo que es posible para alguien con las capacidades que tienes y el compromiso que has tomado. 1 hora diaria de ese contenido durante un año produce un mapa mental tan diferente del que tenías al principio que las personas que te conocían antes del proceso frecuentemente describen el cambio como si fueras una persona completamente diferente. El tercer componente es la calidad del diálogo que el entorno genera. Las conversaciones sobre el dinero, sobre el éxito, sobre los obstáculos, sobre las posibilidades que ocurren de manera regular en tu entorno. Si esas conversaciones giran consistentemente alrededor de las razones por las que las cosas no funcionan, de las injusticias del sistema, de la imposibilidad de prosperar en las condiciones actuales, ese es el material con que se construye el mapa mental de la víctima. Si giran alrededor de las oportunidades que existen, de las soluciones que otros encontraron, de los avances que son posibles con los recursos disponibles, ese es el material con que se construye el mapa del ganador. El noveno componente del código es la salud como ventaja competitiva, no como hábito de bienestar separado del proceso de construcción del éxito, como la ventaja competitiva más directamente disponible y más frecuentemente ignorada. Porque el rendimiento cognitivo, la calidad del pensamiento disponible para las decisiones que el éxito requiere, está directamente determinado por el estado del sistema físico que lo genera. El cerebro que opera en un cuerpo con sueño insuficiente crónico toma decisiones cualitativamente peores. No de manera que la persona que lo experimenta siempre pueda detectar, porque la misma reducción del sueño afecta la capacidad de evaluar el propio rendimiento, pero de manera que el observador externo puede documentar claramente en la calidad de las decisiones, en la velocidad del pensamiento
y en la capacidad de resistir la presión con la claridad que las decisiones importantes requieren. El cerebro que opera en un cuerpo que se mueve regularmente, que está bien nutrido y que descansa suficientemente tiene acceso a un nivel de claridad, creatividad y resistencia ante la presión que el cerebro en el cuerpo descuidado simplemente no tiene disponible. Y esa diferencia en la calidad del pensamiento disponible se traduce directamente en la diferencia en la calidad de las decisiones que produce. Y la calidad de las decisiones es exactamente lo que determina la calidad de los resultados a lo largo del tiempo. Tratar la salud como la ventaja competitiva, significa que el sueño, el movimiento y la nutrición no son las cosas que haces cuando sobra el tiempo. Son las inversiones de mayor retorno que haces de manera prioritaria porque su impacto en la calidad del resto del proceso es el mayor disponible por unidad de tiempo invertido. El 10º componente del código es el legado como propósito. Y este es el componente más largo plazo y el que más frecuentemente se descuida en los años de construcción intensiva, donde el foco está en los objetivos financieros y profesionales más inmediatos. Pero es el componente que determina si el éxito que se construye se experimenta como significativo cuando se alcanza o si genera la decepción de quien llegó al destino y descubrió que no era lo que pensaba. El legado como propósito no es la filantropia de quien tiene suficiente para dar. Es la comprensión de que la vida del ganador tiene más impacto que el que se mide en el estado de cuenta personal. Que las capacidades que se desarrollan en el proceso de construcción del éxito, las habilidades, las experiencias, los principios que funcionaron, la perspectiva que el proceso genera, todos esos activos tienen un valor que supera su aplicación en el objetivo personal del que los desarrolló. El legado como propósito es la pregunta de cómo lo que estoy construyendo contribuye a algo que persiste más allá del tiempo que tengo disponible para construirlo. Cómo las personas que vienen después de mí se benefician de lo que hago ahora. Cómo las capacidades que desarrollo sirven no solo mi prosperidad, sino la prosperidad de quienes estoy en posición de influir. Cómo el sistema que construyo puede generar valor no solo mientras estoy directamente involucrado en él, sino después. Esta pregunta, integrada en el proceso de construcción desde sus primeras etapas, da al proceso una dimensión de significado que ningún objetivo puramente personal puede dar con la misma profundidad y la misma durabilidad. Y ese significado es exactamente el combustible que sostiene el proceso a través de los periodos de mayor dificultad, cuando la motivación del beneficio personal ha decaído, pero el compromiso con algo más grande que uno mismo permanece intacto. Ahora quiero integrarte todo lo que hemos explorado en el sistema de implementación que comienza hoy. El código del ganador no es 10 principios que aprendes y recuerdas como lista. Es el sistema de vida que adoptas como la arquitectura desde la que operas cada día. Y la adopción de ese sistema ocurre de la misma manera que ocurre cualquier cambio de sistema, con la decisión de adoptarlo, con el diseño específico de cómo se expresa en tu vida particular, con la instalación deliberada de los comportamientos que lo componen, y con la consistencia que convierte los comportamientos instalados en la identidad que los genera de manera automática. La implementación del código del ganador tiene 4 fases que se superponen en el tiempo y que juntas crean la transformación que cada componente del código promete individualmente. La fase 1 es la fase de la claridad. Las primeras 2 semanas donde el enfoque está en establecer con precisión el punto de partida y el destino. La meta suprema con toda la especificidad que el sistema requiere, el porqué con la profundidad emocional que el largo plazo requiere como combustible, la evaluación honesta del punto de partida en las dimensiones más relevantes y el mapa inicial de los pasos que conectan el punto de partida con el destino. Esta fase puede ser incómoda. La claridad sobre la distancia real entre donde estás y donde decides ir puede ser mayor de lo que la vaguedad anterior permitía asumir. Pero la incomodidad de la claridad es infinitamente más útil que la comodidad de la vaguedad, porque la claridad es el punto de partida del sistema que puede cerrar la distancia, y la vaguedad es el punto de partida de nada. La fase 2 es la fase de la instalación. Las semanas 3 a 8, donde el enfoque está en instalar los rituales y los hábitos que hacen que los componentes del código operen de manera progresivamente más automática. El ritual de la mañana que instala el estado del ganador desde el principio del día. El sistema de las 3 acciones no negociables que cada día mueven el proceso en la dirección correcta. La práctica de la comunicación interna del ganador que sustituye las instrucciones que limitan por las instrucciones que expanden. El sistema de revisión diaria que extrae el aprendizaje de cada resultado y lo convierte en la instrucción más precisa para el día siguiente. Esta fase tiene la mayor fricción del proceso de instalación. Los nuevos comportamientos todavía no son automáticos y requieren la decisión activa que el agotamiento del final del día no siempre puede proveer con la misma calidad que el principio. La resistencia del patrón antiguo es mayor porque está siendo desplazado por el patrón nuevo y la resistencia ante el desplazamiento es proporcional a la solidez de lo que está siendo desplazado. La práctica específica para esta fase es la aplicación de la regla de los 21 días para cada comportamiento nuevo, no cambiar todo a la vez. Seleccionar el comportamiento de mayor impacto y aplicarlo con consistencia absoluta durante 21 días antes de agregar el siguiente. Porque 21 días de aplicación consistente son suficientes para que el nuevo comportamiento comience a sentirse más natural y para que la fricción de la instalación sea significativamente menor. Y la reducción de la fricción es exactamente lo que hace posible
agregar el siguiente comportamiento sin comprometer la solidez de los ya instalados. La fase 3 es la fase de la aceleración. Las semanas 9 a 16, donde el enfoque está en multiplicar los resultados que el sistema instalado está produciendo. Con la acción masiva inteligente aplicada desde el estado del ganador que las dos fases anteriores instalaron, con el desarrollo acelerado de las capacidades de mayor impacto que el sistema de la fase 2 identificó como las más directamente relacionadas con el objetivo supremo. Y con la expansión del entorno que la fase 2 comenzó a trabajar y que la fase 3 consolida con la intencionalidad de quien sabe que las relaciones y el contenido correcto son los multiplicadores del proceso. Esta fase comienza a producir los resultados más visibles. No porque el proceso se haya acelerado súbitamente, sino porque el momentum acumulado de las dos fases anteriores alcanza en estas semanas la velocidad que los resultados visibles requieren para manifestarse. Y la visibilidad de los resultados refuerza el proceso de una manera que genera el siguiente ciclo de aceleración. La fase 4 es la fase de la consolidación y la expansión, la que no tiene fecha de finalización porque en el sistema del ganador la consolidación y la expansión son el estado permanente. La revisión regular del sistema, el ajuste de los componentes que la experiencia práctica revela que necesitan refinamiento, la expansión del objetivo supremo cuando el proceso ha generado el nivel de capacidad que hace al objetivo actual manejable y donde el siguiente nivel representa el nuevo horizonte que el desarrollo continuo requiere. Esta fase es donde el código del ganador deja de ser el sistema que aplicas y se convierte en quien eres, donde los 10 componentes no son la lista de cosas que haces, sino la descripción de cómo naturalmente operates. Donde ganar no es el objetivo que persigues, sino la consecuencia de ser quien has decidido ser. Quiero decirte algo sobre el horizonte que el código del ganador apunta, que ningún objetivo financiero puede captar completamente. El resultado final del código del ganador no es el número en el estado de cuenta cuando alcanzas la meta suprema. Es la persona que eres cuando lo haces. La persona que tiene la relación con el esfuerzo, con el fracaso, con el tiempo y con las capacidades que solo se construye atravesando el proceso real. La persona que sabe que puede porque tiene la evidencia acumulada de que puede. La persona que tiene la libertad real que viene no de la ausencia de desafíos, sino de la certeza de que tiene las capacidades para responder ante cualquier desafío que el camino presente. Esa persona no depende de las circunstancias externas para su estado interno. No depende del saldo bancario para su sentido de capacidad. No depende de la aprobación del mundo para su certeza de dirección. Tiene el código, que es interno, que opera independientemente del estado externo, que produce resultados en cualquier circunstancia porque está instalado en el lugar donde todos los resultados se originan. En el interior, el día que decides adoptar el código del ganador es el día que todo cambia, no el día que los resultados externos confirman el cambio. El día de la decisión, porque la decisión cambia lo que percibes. Lo que percibes cambia lo que haces. Lo que haces cambia lo que produces. Y lo que produces eventualmente cambia todo. Ese día puede ser hoy. La decisión puede ser ahora. Y la primera acción del código puede ocurrir en los próximos 10 minutos. Pronuncia ahora en voz audible con el tono de quien ya decidió. Adopto el código del ganador. Desde este momento soy alguien que crea valor, que gestiona recursos con inteligencia, que actúa con la velocidad que el resultado requiere y que aprende de cada resultado con la rapidez del que sabe que el aprendizaje es la inversión de mayor retorno disponible. El código está en marcha, el resultado es inevitable. Di esas palabras. Ahora, en voz audible. Y luego, escribe en los próximos 10 minutos la primera versión de la meta suprema con la especificidad que el sistema requiere. No perfecta, primera versión, que puedes refinar mañana y pasado mañana y durante las 2 semanas de la fase 1. Pero que existe hoy porque la existencia de la meta escrita es infinitamente más poderosa que la inexistencia de la meta perfecta, que todavía está en proceso de formularse. El código del ganador, disponible para ti, ahora mismo, en este momento, con la vida que tienes, con los recursos que tienes, con el punto de partida exacto donde estás. Porque el código no requiere que primero tengas más recursos, requiere que primero seas más. Y el ser más comienza con la decisión que puede ocurrir ahora. Gana, el código es tuyo.